Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva lección en la cual finalmente hablaremos de entradas y los diferentes tipos que usamos para tomar ventaja en el mercado. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. La primera cosa que deben saber es que podremos aplicar principalmente tres tipos de entradas en el mercado. En realidad, estos tres tipos se dividen en dos. Una es la entrada riesgosa y las otras dos son entradas por confirmación. Así que literalmente son dos tipos de entradas, riesgosa y por confirmación. Empezaré explicando la primera, la entrada riesgosa, y la verdad es bastante sencillo de entender. En este tipo de entrada, nuestra zona de interés o POI será el de una temporalidad mayor. En este caso sería una zona de oferta, como pueden ver aquí. Y recuerden, como ya había dicho en lecciones anteriores, una temporalidad mayor puede ser cualquier temporalidad. Esto dependerá únicamente de cada trader. Así que una temporalidad mayor para una persona podría ser la temporalidad diaria y para otra persona podría ser la temporalidad de M15, por ejemplo. La misma cosa para la temporalidad menor. Esencialmente es una temporalidad más baja que la temporalidad alta que hayan elegido para analizar. Así que sin importar que esta zona sea una zona de continuación o una zona de inversión, lo que buscamos es una reacción de esa zona en el precio para poder capitalizar a partir de dicha reacción. Entonces estableceríamos nuestro sell limit en la parte distal de la zona o incluso en el interno de ella. Esto nuevamente dependerá de cada uno. Recordemos que nuestro stop loss, pase lo que pase, irá siempre detrás de la zona. Y luego simplemente esperamos a que el precio active nuestra orden, en este caso es el limit, y se mueva en esa dirección deseada. Así que esta sería una entrada riesgosa, repito. Como pueden ver, es bastante simple. Ahora, una entrada por confirmación o doble confirmación es cuando bajamos de temporalidad una vez que el precio mitiga nuestro POI o zona de interés de la temporalidad mayor. Entonces, apenas el precio toca nuestra zona de interés, bajamos de temporalidad y esencialmente lo que buscamos en esa temporalidad más baja, que es nuestra temporalidad de ejecución, es que el precio en este contexto que vemos aquí cambie a bajista para que esa temporalidad menor esté alineada con la temporalidad mayor, ¿sí? Entonces, como pueden ver, si la temporalidad mayor estaba creando lower highs y lower lows, una vez que el precio mitigue ese POI, en una temporalidad menor lo que buscamos es ese cambio estructural y de order flow para confirmar que el precio probablemente ha terminado su retroceso y ahora está listo para el siguiente impulso. En este caso, obviamente, estaría probablemente listo para formar el impulso de ese posible y nuevo lower high. Por eso es que el primer tipo de entrada es considerado riesgoso porque nosotros no sabemos si el precio va a respetar ese POI, ¿ok? Esa zona de oferta. No esperamos ningún tipo de confirmación que pueda aumentar las probabilidades o ponerlas a nuestro favor. Por supuesto, el hecho de esperar confirmaciones no quiere decir que el precio siempre va a respetar nuestra idea técnica. El precio puede darnos hasta una doble confirmación y luego seguir hacia el alza y no respetar ese POI de temporalidad mayor. Pero sabemos que al menos esperando confirmaciones tendremos más probabilidad que cuando no las esperamos. Así que en este segundo tipo entraríamos luego de ese cambio estructural, es decir, luego de ese shock, y estableceríamos nuestro sell limit aquí, como siempre con el stop por encima de la zona en este contexto bajista, y simplemente esperamos a que el precio nos active la orden en ese retroceso. Ahora, como probablemente habrán ya intuido, la entrada por doble confirmación es simplemente cuando tenemos una doble ruptura de estructura, es decir, tenemos la creación de dos lower lows continuos y esencialmente entraríamos en el segundo y posible lower high en este ejemplo bajista. Y si se preguntan por qué esperaríamos una segunda confirmación, bueno, la respuesta es porque lo que podría pasar es que el precio al mitigar ese POI podría darles ese shock bajista como tenemos aquí y luego de ese lower low interno el precio podría seguir hacia el alza sin respetar esa zona de entrada y lo que vendría siendo esto es una toma de liquidez de ese último low interno que rompió estructura. Así que en teoría, si tenemos una doble confirmación, nos aseguraríamos, entre comillas, de que muy probablemente no sea una toma de liquidez. ¿Por qué? Porque el precio ya habría creado dos rupturas continuas. Y es justamente por este motivo que cuando estábamos viendo los diferentes tipos de zonas, les dije que las zonas flips que crean shocks
nos darán más probabilidades en nuestras oportunidades. Obviamente todo dependerá del escenario en el que nos encontremos, pero en general les digo que si tienen solo un shock y ninguna otra confirmación, puede que el precio no vaya a respetar esa zona creada por el cambio estructural interno. Pero si tenemos otras confirmaciones, como quizás un flip y un sweep, cuando confirmamos ese shock, entonces es ahí donde obtendremos esas altas probabilidades de que nuestro trade sea uno bueno. Vamos a pasar ahora a otro contexto con más detalles para seguir ilustrando mejor este tema. En este ejemplo tenemos dos contextos que son muy comunes en el mercado y vamos a empezar por el primero. Nos encontramos en nuestra temporalidad menor, donde ejecutamos, y vemos que el precio mitiga ese POI de temporalidad mayor y luego nos confirma ese shock bajista, ¿vale? Pero lo que ocurre es que el precio no logra mitigar inmediatamente esa zona de entrada que vemos aquí, sino que baja y nos hace perder, entre comillas, esa oportunidad de entrada por confirmación. Entonces, una vez que el precio baja y rompe el último lower low que había apenas creado, luego del shock, tenemos una doble ruptura, ¿verdad? Así que, según la teoría, podríamos entrar en esa zona de interés en base a la doble confirmación. El precio nos activa la orden, podemos estar fluctuando en ganancia, pero lo que puede ocurrir aquí, ojo, es que el precio luego vaya a mitigar esa primera zona donde estábamos esperando nuestra primera entrada por confirmación. Y lo que ocurriría es que obtendrían un break-even o un stop loss, dependiendo obviamente de cómo hayan gestionado ese trade. Pero el punto es que si el precio sube a mitigar esa zona, lo que esto nos confirma es que el precio ha pasado internamente alcista otra vez. Es decir, para poder ir a mitigar esa zona fresca, el precio tuvo que romper el último lower high interno. Entonces pasamos alcista nuevamente. Dependerá únicamente de ustedes y de su plan si quieren tomar esa entrada sin esperar otro shock bajista. En ese caso, obviamente sería una entrada riesgosa. Y es aquí donde quiero que se den cuenta como incluso en nuestra temporalidad menor o de ejecución, como quieran llamarla, podremos también tomar entradas riesgosas. Si ustedes ven que la zona era una zona fuerte, en este caso vemos que era una zona sweep porque el precio toma la liquidez de este higher high, entonces eso les da más probabilidades para que ustedes tengan esa confianza de posicionarse con una entrada riesgosa. Y tengan en cuenta que esta oportunidad sería muy diferente a la que hubiésemos tenido luego de ese primer shock bajista, donde el precio nos confirmaba ese cambio y hubiésemos entrado en la mitigación de esa zona de oferta. Ahora, en el ejemplo de la derecha tenemos el mismo contexto, es idéntico. La única diferencia es que una vez que el precio va a mitigar esa zona fresca, que no mitigó anteriormente, luego del shock bajista, ¿qué pueden notar? Bueno, el precio nos confirma un shock bajista. Anteriormente veníamos alcista porque, repito, para poder mitigar esa zona fresca, el precio tuvo que romper ese último lower high. Entonces vemos que el precio rompe, crea este higher high, retrocede, nuevo higher high en nuestra zona de interés, confirmamos un shock bajista, tenemos nuestra zona de entrada y establecemos nuestro sell limit en ella. Por supuesto, con el stop loss por detrás de la zona, como siempre. Y esto pueden aplicarlo en cualquier temporalidad. Por ejemplo, digamos que este POI es de la temporalidad de H4 y la estructura que ven aquí es de M15. Entonces, esta sería nuestra entrada riesgosa de M15 y esta sería nuestra entrada por confirmación de M15, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, aquí les dejo un tip avanzado, ustedes no necesariamente tienen que esperar y ver si esta zona de M15 va a ser respetada, que generalmente lo confirmamos con un shock en esa temporalidad. Pero lo que podrían hacer es que cuando M15 llegue a esa zona de interés, donde ustedes esperarían el shock bajista para tener más confirmaciones, bueno, lo que podrían hacer es bajar directamente a M1 o M5, cualquier temporalidad de ejecución que quieran usar o que hayan elegido, esperan a que M1, por ejemplo, pase a bajista y luego entramos aquí en M1. Así que de esta manera usamos M1 para confirmar fractalmente M15, para luego confirmar fractalmente H4 y así es como usamos las diferentes temporalidades para obtener esa alta probabilidad cuando el precio llega a nuestros POIs o zonas de interés. Sé que puede parecer un poco confuso, pero no se preocupen porque cubriremos ejemplos en los gráficos con bastantes detalles. Por ahora simplemente sepan la diferencia exacta entre una entrada riesgosa
y una entrada por confirmación. Pasemos ahora al siguiente ejemplo para seguir profundizando las entradas. Vamos a echar un vistazo ahora a las ventajas y desventajas de estos tipos de entradas para que entiendan quizás cuándo es mejor usar una entrada riesgosa o cuándo es mejor usar una entrada por confirmación. Pero primero quiero que sepan que el tipo de entrada que deseen aplicar dependerá de varios factores, es decir, será diferente para cada trader. Habrá algunos que querrán usar las entradas riesgosas, otros que usarán solo las entradas por confirmación, o algunos usarán las dos. En realidad, todo se basa en el plan de cada uno. Entonces, la manera en la que usamos la entrada riesgosa, primero que nada, deberemos identificar un POI de nuestra temporalidad mayor, que, como he escrito aquí, puede ser H4 o el diario, por ejemplo. Luego, lo que podemos hacer es refinar esa zona de temporalidad mayor en una temporalidad menor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, bajamos de temporalidad y tenemos que ver e investigar esta parte de la acción del precio que tenemos aquí. Por ejemplo, vean que mi POI de temporalidad mayor es una zona de oferta de 4 horas, ¿sí? Y bueno, para poder haber refinado esa zona, supongamos que fuimos a M15 y nos dimos cuenta de que fue en esta parte de aquí donde entró o intervino la oferta en esa temporalidad. Entonces tenemos una nueva zona más pequeña adentro de esa zona de H4. Repito, primero identificamos nuestra zona de temporalidad mayor, que en este ejemplo es H4, y luego bajamos M15 para obtener un mejor refinamiento de esa zona de H4, donde podremos establecer nuestro sell limit para posiblemente poder capitalizar en ese impulso bajista que estamos esperando. Esto es bastante conveniente porque, como ya saben, nuestro RR cambia drásticamente si establecemos nuestra orden pendiente en un mejor refinamiento, en vez de simplemente establecerlo en este POI de H4. Obviamente no es algo necesario, si lo desean pueden establecer su límite en la misma zona de H4 y listo. Por eso digo, dependerá siempre de cada trader y de su plan. Ahora, en mi opinión, este tipo de entrada conviene aplicarla cuando quieres fluir con la tendencia de una temporalidad mayor, que puede ser M15, H4 o la temporalidad diaria. Esto porque obviamente en teoría estás operando desde puntos estructurales fuertes y porque el precio debería no superar esas zonas donde entrarás de manera riesgosa. Conviene aplicar este tipo de entrada cuando tienes un POI refinado que está adentro de un POI de una temporalidad mayor, como en este caso que acabo de explicar. También es conveniente cuando por alguna razón quieres ser agresivo con tu entrada y cuando quieres o prefieres establecer la orden y olvidarte de ella. Obviamente las ventajas de usar este tipo de entrada es que algunas veces, no siempre, tendrás entradas sniper, vamos a llamarlas así, donde literalmente el precio toca esa zona por un micro pip y luego invierte agresivamente, dándote la mayoría de las veces unos RRs altos, si refinas el POI en temporalidades menores. Otro pro sería la ejecución autónoma porque literalmente puedes establecer tu orden en la zona y olvidarte de ella. Es decir, no tienes que esperar ningún tipo de confirmación ni nada por el estilo. Como le dicen en inglés, el famoso set and forget. Y obviamente de la misma manera tendremos algunas desventajas, como las pocas confirmaciones, que generalmente tienden a darte un bajo win rate o tasa de éxito en tu rendimiento. Y algunas veces este tipo de entrada te puede dar RRs bajos si obviamente no refinas el POI en temporalidades menores, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de entradas por confirmación, es la misma cosa en términos de tener identificado y diseñado nuestro POI de temporalidad mayor, como puede ser H4 o el diario, cualquiera que sea la temporalidad que hayan elegido. Podemos también refinar, como hicimos en este ejemplo de entrada riesgosa, la zona de la temporalidad mayor en una zona de temporalidad menor, solo que en este ejemplo no lo hice para que fuera algo diferente al anterior. Pero esencialmente sería algo así. Imaginemos que hemos identificado dónde ha intervenido la oferta en una temporalidad menor. Por ejemplo, si este POI de temporalidad mayor que vemos aquí es de M15, podemos ir entonces a M1 para ver dónde entró la oferta en esa temporalidad e identificar a dónde podría ir a mitigar el precio dentro de esa zona de M15 para así ser más precisos, ¿sí? Una vez que el precio mitiga esa zona de M15, repito, si tenemos nuestros refinamientos de M1 está bien y si no, pues también. Lo importante es que una vez que mitigue esa zona de M15, bajemos de temporalidad para esperar un boss,
un shock o un flip, o quizás todos juntos. Obviamente cada escenario será diferente, pero principalmente queremos ver esa confirmación de que tenemos un cambio estructural y de order flow, en este caso de alcista a bajista. Una vez que tengamos esa confirmación, como este shock que tenemos aquí, podemos establecer nuestro sell limit en la zona que crea ese shock en este contexto. Ahora, este tipo de entrada conviene aplicarla, en mi opinión, cuando quieres operar una contratendencia de las temporalidades mayores, por ejemplo, porque obviamente sabemos que los trades en contratendencia tendrán siempre menos probabilidades. Entonces, queremos subir esas probabilidades esperando confirmaciones antes de nuestra entrada. Obviamente no estoy diciendo que este tipo de entrada no valga la pena cuando estamos fluyendo con la tendencia, ¿no? Les digo ya que yo actualmente tiendo, no lo sé, el 95% de las veces, vamos a decir así, a esperar confirmaciones antes de entrar. Otro contexto en el cual podría ser conveniente es cuando tienes POIs de temporalidades mayores muy grandes. Por ejemplo, esas zonas diarias o de H4 tienden a ser bastante grandes, digamos zonas de 40 o 100 pips de rango, porque de esta manera queremos asegurarnos de que en todo ese rango del POI el precio nos esté dando señales de confirmaciones. Porque lo que puede pasar es que muchas veces cuando el rango es muy grande, si nos vamos directamente a M1, vamos a ver muchos shocks falsos, ¿sí? Sobre todo los primeros. Así que es por eso que también recomiendo que encuentren refinamientos en el interno de esos POYs grandes, ¿ok? Para que de esta manera sepan exactamente dónde esperar el precio adentro de esa zona grande de temporalidad mayor. También es conveniente usar este tipo de entrada cuando el precio llega agresivamente a nuestro POY. No sé si recuerdan, pero en la lección de zonas hablamos de comportamientos del precio cuando llegan a nuestras zonas de interés. Y expliqué que cuando llega de manera agresiva y directa, sin crear inducement en el impulso o en el retroceso, el precio tiende a no respetar esas zonas de interés. Entonces, cuando pasa eso, es mejor simplemente que esperemos confirmaciones antes de entrar para así tener más probabilidades. Otra razón por la cual usaríamos este tipo de entrada es cuando tenemos múltiples POIs o zonas de interés para evaluar. Por ejemplo, déjenme dibujar aquí. Tenemos una estructura bajista, ¿vale? Tenemos una zona extrema aquí, pero también podríamos tener un par de zonas decisionales. Podríamos tener una aquí y otra aquí. Obviamente sabemos que las zonas extremas serán las que tendrán más probabilidades la mayoría de las veces, pero el precio no necesariamente tiene que ir a esa zona extrema para crear ese lower high. Entonces, si tenemos dudas de cuál zona es la que tiene mayor probabilidad, simplemente esperamos a que el precio mitigue esa zona o esas zonas y bajamos de temporalidad para esperar esas confirmaciones necesarias. Imaginemos que el precio llega a esa primera zona, bajamos a nuestra temporalidad de ejecución y no tenemos ninguna confirmación, no vemos ningún tipo de shock o ningún flip, ¿ok? Cualquiera que sea la confirmación que ustedes estaban buscando, sino que el precio rompe esa zona y va a la siguiente. Hacemos exactamente lo mismo cuando el precio mitiga, bajamos de temporalidad y esta vez notamos que el precio nos confirma ese shock o cualquier confirmación que estaban esperando y sabemos que si respeta nuestro plan y modelo de entrada, que es la cosa más importante, entonces podemos posicionarnos en corto en este caso. Y una cosa que podrían hacer es que si quieren usar la entrada riesgosa, tiendan a usarla en las zonas extremas. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque si el precio tiene que crear un lower high, en este contexto bajista que estamos viendo aquí, esa será la última zona donde podrá hacerlo. ¿Ok? Obviamente, las ventajas de usar este tipo de entrada son las diferentes confirmaciones que esperamos antes de posicionarnos y también los altos RRs si entramos en zonas refinadas de temporalidades bajas. Por otra parte, las desventajas que podríamos tener en este tipo de entradas, una de ellas sería que algunas veces nos perderemos oportunidades cuando el precio no realice esos retrocesos luego de los shocks. Por ejemplo, el precio aquí nos confirma un shock bajista, ¿verdad? Bueno, algunas veces el precio no mitigará esa zona creada, sino que en un contexto bajista caerá sin mitigar esa zona de entrada y obviamente nos perderemos algunas oportunidades cuando eso ocurra. Y por último,
algo que ocurre algunas veces es que puede que entres en falsas señales antes de que el precio realice el verdadero movimiento, queriendo decir que el precio podría darnos ese primer shock en nuestro POI y luego no respeta la zona de entrada, sino que continúa unos pocos pips más arriba o más abajo, dependiendo del contexto, pero siempre adentro de esa zona de temporalidad mayor, para luego sí darnos esa verdadera confirmación para el próximo movimiento que estábamos buscando. El precio tiende a ser esto para tomar liquidez la mayoría de las veces, los famosos sweeps, que también los veremos en M1. Así que estas son las ventajas y desventajas junto a las diferencias entre estos dos tipos de entradas. Espero que haya tenido sentido todo lo que expliqué hasta ahora. Obviamente les digo ya que esto lo entenderán mejor y se acostumbrarán a medida que vayan avanzando y creando experiencia. Pasemos ahora a otro ejemplo. Aquí tenemos un diseño para ilustrar nuevamente una correlación entre lo que ya sabemos junto a las entradas. Entonces, la estructura diseñada con línea negra sería la estructura de una temporalidad alta. Podemos notar que tenemos una serie de lower highs fuertes y lower lows débiles, mientras que el precio se encuentra bajista en esta parte de acá, ¿verdad? Vemos que el precio llega a esta zona de oferta, tiene su reacción, pero no logra crear un nuevo lower low. La demanda entra en el mercado en este punto y toma el control para crear ese cambio estructural. Obviamente sabemos ya que esto creará una zona flip debido a la reacción fallida que ha tenido, que será nuestro POY donde debemos esperar al precio y esencialmente tendríamos dos alternativas. La primera, establecer nuestro buy limit en esa zona, siendo conscientes de que sería una entrada riesgosa, o podríamos bajar de temporalidad y esperar confirmaciones para posicionarnos en largo, que en ese caso esperaríamos exactamente lo que vemos aquí. En este retroceso de temporalidad mayor, si bajamos de temporalidad, veremos una estructura bajista y esperamos a que ésta realice o nos confirme ese cambio a alcista, para de esta manera tener las dos temporalidades alineadas. Entonces, en ese caso, vemos otro flip en nuestra temporalidad de ejecución y nos posicionaríamos exactamente aquí, como pueden ver. Y ahora tendríamos esa confirmación de que ese posible higher low de temporalidad mayor podría estar creándose, ¿ok? Añadimos más probabilidades esperando esa confirmación. Entonces, si nos posicionamos en largo, ¿qué punto podríamos tomar como target o nivel técnico de salida? Bueno, principalmente nos gustaría proyectar ese trade hasta ese higher high, punto débil de la temporalidad mayor, o por qué no, incluso más allá de él. Y bueno, si el precio luego de romper ese punto débil de higher high vuelve a retroceder a una zona de demanda válida, como esta de acá, podríamos esperar nuevamente la misma confirmación en temporalidades menores para obtener esas probabilidades de que ese posible nuevo higher low estaría creándose. Otro detalle que les quiero dar, una manera diferente en la que incluso podríamos entrar por confirmación sin necesariamente bajar de temporalidad, sería de la siguiente manera. Supongamos que tenemos esta zona de temporalidad mayor, donde podríamos establecer una entrada riesgosa así y listo, ¿verdad? Bueno, lo que podríamos hacer, supongamos que este es el gráfico de H4, el precio mitiga esa zona de demanda y obviamente sabemos que en esos impulsos y retrocesos podremos notar o leer la estructura interna. Entonces el precio venía creando estructura interna en todo este retroceso, luego mitiga esa zona y nos confirma un shock alcista. Y ese shock sabemos que nos dará una mini zona en esa temporalidad. Bueno, podríamos posicionarnos en esa zona creada por el shock, es decir, podríamos establecer nuestro límite en ella y esperar a que nuestra orden sea activada. Obviamente esto no va a ocurrir siempre, es simplemente para que entiendan que hay diferentes maneras de hacer las cosas, pero basándonos en el mismo concepto que han venido aprendiendo. Porque recuerden que ese shock de temporalidad mayor muchas veces nos confirmará un cambio de tendencia en una temporalidad menor. Entonces, literalmente estaríamos haciendo lo mismo que bajar de temporalidad, confirmar ese cambio y luego establecer el límite, ¿sí? Solo que aquí lo estaríamos haciendo desde una misma temporalidad, sabiendo lo que está ocurriendo en una temporalidad menor, gracias a la correcta lectura de la estructura interna. Ahora, no estoy diciendo que deban hacerlo de esta manera, sino simplemente explicándoles que podría ser otro modo de aplicar entradas.
De todas maneras, luego verán exactamente cómo lo hago yo cuando pasemos a la parte práctica con los gráficos. Así que es así de simple, no hay que complicar las cosas con esta estrategia, la verdad. Pasemos ahora al último ejemplo y explicación con diseños antes de pasar a los gráficos. Principalmente tenemos tres formas en las cuales podemos posicionarnos desde una zona. Independientemente si están usando entradas riesgosas o por confirmación, esto aplica para cualquier tipo. Una vez que tienen ya identificada y diseñada su zona de entrada, tendrán principalmente estas tres opciones que ven aquí, que son las que obviamente aconsejo para entrar desde una zona específica. Empezando de izquierda a derecha, el primero y más común es siempre establecer nuestra orden en la parte distal de la zona, que es el borde de esta. Ahora, no importa cuál de estos tres elijan, su stop loss debe ir siempre por detrás de la zona, pase lo que pase. Este método de entrar en el distal de la zona es el que aconsejo si están empezando, por el simple hecho de que van a entrar en muchas más posiciones que quizás aplicando los otros dos métodos que veremos dentro de poco. Es decir, hay más posibilidades de que el precio toque el borde de la zona a que quizás toque el equilibrio o incluso cualquier otro nivel dentro de ella. El borde será siempre ese nivel más cercano porque es desde donde se crea la zona, obviamente. Tengan en cuenta que usando este método sus RRs serán más bajos a diferencia de quizás usando el segundo o el tercer método. Esto porque obviamente sus stop losses serán más grandes si entran en el distal y lo posicionan por detrás de la zona. Pero honestamente creo que es la mejor opción para la mayoría de ustedes. Ahora, el segundo método, que también es bastante simple, en realidad son todos simples, pero bueno. El segundo método es entrar en el nivel de equilibrio de la zona, es decir, exactamente en el 50% del rango. Por eso les aconsejo desde ahora que cuando van a diseñar sus zonas de entradas, utilicen esta herramienta de acá. Creo que en español se llama canal paralelo. Se van a los filtros o estilo de esta herramienta y van a seleccionar esta opción que les mostrará el nivel del 50%. ¿Ok? Pueden elegir obviamente los colores que deseen y todo lo demás. Entonces, esta herramienta es bastante útil si quieren usar el nivel de equilibrio como nivel exacto para posicionarse en sus zonas de entradas. Porque obviamente si usan una zona normal, la herramienta de rectángulo no les mostrará dónde está o dónde se encuentra el 50% de él, ¿vale? Y ahora el último método para posicionarse desde una zona de entrada es simplemente aplicando un stop loss fijo. Este método de aquí lo aconsejo únicamente a aquellas personas que ya tengan un poco más de experiencia y el motivo es porque no hay en realidad una cantidad de pips, por así decir, correcta para aplicar un stop loss. Eso dependerá de varios factores como la temporalidad que usen, qué tan volátil es el par que tradean y otros detalles. Por ejemplo, digamos que ustedes operan eurodólar como yo y a través de la experiencia y la recopilación de datos se han dado cuenta que una cantidad de pips, entre comillas, buena para establecer un stop loss en este par en una determinada temporalidad sería 5 pips. O sea, notan que por ejemplo en las zonas de entradas de la temporalidad que hayan elegido, el par tiende a dar buenas entradas con 5 pips de stop loss. Entonces, imaginen que la zona de entrada que hemos diseñado es esta que tenemos aquí y nuestro modelo de entrada, por así decir, que por cierto, en este ejemplo no va a ser de 5 pips, porque como ven aquí he dibujado estos diseños en la temporalidad diaria y 5 pips son muy pocos. Si ven, no se ve muy bien, si muevo la herramienta de la posición, no se lograría ver bien esos 5 pips. Pero imaginemos que son 50 pips, como lo tengo aquí, lo hago de 50 solo para que entiendan cómo se establece el límite. Obviamente no estoy diciendo que van a usar un stop loss de 50 pips, ¿ok? Que eso quede muy claro. Entonces, si yo ruedo mi instrumento de RR, ¿ok? Y muevo mi nivel de entrada al punto distal, vean que mi stop de 50 pips no es suficiente para cubrirme por detrás de la zona. Entonces, ¿qué hago? Bueno, bajo mi entrada hasta que esos 50 pips que tengo como regla, por así decir, me cubran bien por detrás de la zona. Ahora, si la zona fuera más pequeña, por ejemplo así, fíjense cómo 50 pips son suficientes para entrar en el EQ o en el punto de equilibrio del rango, obviamente. Entonces, lo que quiero decir es que si eligen un stop loss fijo, asegúrense de cubrirse bien con esa cantidad de pips que han elegido como regla, ¿ok? Y como dije, esto dependerá únicamente de cada trader, por ejemplo, de qué RRs quieran obtener
qué probabilidades quieren tener de que su orden sea activada cuando mitigue sus zonas de entradas. Y bueno, en todo esto también es importante entender qué tasa de éxito tienen para entender cuál de estos métodos es mejor para ustedes. Dependerá de muchos factores, como ya les he dicho, y como siempre deben crear experiencia, deben recoger datos para luego comprender qué es lo mejor para cada uno. Vamos a parar aquí para que este video no sea largo y nos vemos en el próximo con la parte práctica de esta lección. Saludos.